Hola, buenas tardes. Mi nombre es Yaneli Cruz y vamos a comentar un fragmento del libro de Henry Adams. El fragmento dice: a un maestro le concierne la eternidad. No puede decir dónde se detiene su influencia. De un maestro se espera que enseñe la verdad y tal vez se haga las ilusiones de hacerlo si se queda en el alfabeto o la tabla de multiplicar. Como una madre enseña la verdad y al nacer que su hijo coma con una cuchara. Pero la moral es una verdad muy distinta y la filosofía es aún más compleja. Un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo. Página 320. Bueno, ¿en qué consiste la responsabilidad ética e identitaria del profesor? Bueno, primero que nada debemos definir que la responsabilidad ética e identitaria del docente es el soporte de la identidad profesional. Esto es, tenemos que reconocer nuestros valores, atributos, cualidades, características y nuestros rasgos. Nuestras cualidades éticas nos van a dar un sello, nos van a dotar de una cierta personalidad, nos van a dar un carácter y un modo de ser. Nosotros, como docentes, tenemos un compromiso vivencial con nuestros alumnos, un compromiso que debemos de llevar día a día con ellos dentro de sus aulas. Nosotros como docentes somos responsables de acompañarlos, no solo en la adquisición de competencias, de conocimientos, sino que somos un ejemplo a seguir. Los alumnos nos conciben como un modelo y por ello tenemos una gran influencia y debemos ayudarlos a crecer a ellos de manera integral, manteniendo la identidad del centro educativo. Es por ello que tenemos una gran responsabilidad ética junto con los alumnos. ¿Cuáles son los límites de la influencia del profesor en tanto partícipe de un ideario y del estilo que le es propio? Bueno, tomando en cuenta que un ideario contiene y expresa las convicciones y compromisos éticos para la transformación de las prácticas y la manera en que las personas participan en el proceso de aprendizaje, el docente debe identificarse plenamente con su centro educativo en donde trabaja. Para mi punto de vista, no existe un límite como tal para que un docente pueda participar en un ideario. Es importante, sin embargo, actuar con cautela a participar en la elaboración del mismo, porque ahí es donde plasmaremos nuestras convicciones, nuestra forma de enseñar, y de eso va a depender el rumbo o el éxito del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante que nosotros participemos si queremos hacer una transformación del entorno y de la realidad del alumno. ¿Cuáles son las relaciones entre los conceptos de identidad y la verdad? Bueno, primero que nada vamos a definir qué es identidad. Como ya hemos visto, la identidad es el conjunto de rasgos y características de una persona que permite distinguirla de otra. En cuanto al docente, bueno, cada quien tiene su propia identidad, tiene sus valores, tiene sus conocimientos y eso lo hace diferente a los demás. Y bueno, en términos general filosóficos, la verdad es la correspondencia que va a existir entre lo que pensamos y sabemos con la realidad. En este sentido, la realidad supone una concordancia entre lo que afirmamos con lo que sabemos, se siente o se piensa. Es decir, no podemos hablar de algo de lo cual no podemos estar seguros, no podemos hablar de algo si no lo estamos sintiendo, no podemos hablar de una verdad absoluta si no hay concordancia con aquello que afirmamos. Entonces, el profesor debe encontrar su identidad en su centro educativo, debe sentirse identificado con su ideario,
y al identificarse va a formar su propio criterio y su propia verdad. Conforme pasa el tiempo que el docente ya se integró a un centro de trabajo, es posible que se vayan cambiando o modificando ciertas formas de pensar o algunas creencias se modifiquen. Bueno, en este contexto debemos de saber manejar muy bien lo que nosotros sentimos y lo que nosotros pensamos, porque no siempre nuestra verdad es la verdad absoluta y nos puede contraponer y llevar a cometer actos de beligerancia, ya sea coactiva, que tengamos que sancionar o aplicar castigo a los alumnos, o negativa, cuando criticamos las opiniones que tienen los alumnos y que son contrarias a lo que nosotros pensamos. Entonces hay que tener muchísimo cuidado de no decir que nuestra verdad es la verdad absoluta. Esa tiene que ser bien coherente con la realidad que estamos viviendo. ¿A qué se refiere Adams cuando afirma que un maestro hace de sus alumnos sacerdotes o ateos, plutócratas o socialistas, jueces o anarquistas, casi a pesar de sí mismo? Bueno, es importante, y ya eso ya lo hemos definido mucho, que la influencia que el maestro ejerce en sus alumnos es muy amplia. Esta no tiene límites, está presente en todos los aspectos: académico, físico, emocional, social. Todos los docentes tenemos una gran responsabilidad. Somos los forjadores de los alumnos que van a enfrentar y a explorar, poner en práctica todo lo aprendido en la escuela. Por ello es fundamental que el alumno, tenga las bases bien cimentadas para que él pueda discernir lo que es bueno o lo que es malo, lo que más le conviene en la vida. Para concluir, podemos decir entonces que los docentes somos los protagonistas, somos la pieza clave para transformar la educación en nuestro país, puesto que nosotros somos quienes conocemos la realidad, lo que se vive dentro de las aulas, y así como también los desafíos y las oportunidades de todos los estudiantes. Nosotros los docentes debemos de dejar ese papel de ser solo transmisores de conocimientos, debemos de ser guías, debemos de proponer actividades individuales y grupales, pero sobre todo no debemos olvidar que el alumno es el que se encuentra en el centro de este proceso. El alumno es el eje principal. Nosotros como agentes de cambio debemos de ser responsables de generar en ellos valores, pensamientos colectivos que nos van a llevar a lograr una educación de calidad.